buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos con un nuevo vídeo de las previas de la Liga Santander 2022-2023. Hoy es turno del Valladolid y para eso tenemos un invitado de auténtico lujo. Miguel Ruiz, ¿qué tal estás? Muy buenas, David, un placer estar aquí contigo. Bueno, en este caso nos toca hablar del primero de los tres recién ascendidos, toca el Valladolid, y hay que decir que es uno de los equipos que ya ha jugado su partido, se enfrentó al Villarreal y de momento no ha habido demasiada suerte. Miguel, lo primero que te tengo que preguntar es cómo se ha fraguado el verano en el Valladolid después del ascenso, seguramente tras una temporada muy buena en segunda división, y bueno, ¿cuáles son las expectativas de este comienzo viendo lo visto en pretemporada? Bueno, pues el verano ha sido, y creo que todavía seguirá siendo duro. Es cierto que estamos hablando de un proyecto que tiene, por así decirlo, la base más o menos fijada, tiene muy claro qué es lo que quiere. Lo que se intenta es estabilizar el equipo en primera división, algo que creo que es objetivo común de muchísimos equipos. Y realmente, bueno, el Real Valladolid de momento ha encarado el verano con un mercado bastante corto. Es cierto que tiene jugadores que ya se han vinculado al Real Valladolid y que ya estaban cedidos la pasada temporada. Creo que eso es un punto clave porque había jugadores que tenían un futuro incierto. Es el caso de Gonzalo Plata, por ejemplo, con el que se ha hecho un esfuerzo económico brutal. Pero bueno, yo creo que el verano ha sido muy al hilo de lo que está siendo más o menos en la liga, ¿no? Si salvamos los grandes equipos, lo cierto es que se está moviendo muy poquito el mercado. Las reglas y el fair play financiero también te permiten hacer los movimientos que te permiten, y en el caso del Real Valladolid, un equipo recién ascendido con una plantilla más o menos orientada a la salvación, creo que aunque se está moviendo lento porque ha decelerado sobre todo en estas últimas semanas, sí que han llegado jugadores y caras nuevas que pueden reforzar este proyecto. Si quieres entremos ya en materia hablando precisamente del mercado. Vamos a empezar primero con las bajas. Básicamente, mira abajo que es donde las tengo apuntadas. En primer lugar, dos cesiones, la de Paulo Vítor y la de Janko. No sé si quieres comentar alguna por encima de otra. Bueno, Paulo Vítor ha tenido recorrido única y exclusivamente en el filial, un jugador que llegó con ciertas expectativas y que al final yo creo que no ha cumplido demasiado con ellas. Futbolista técnico, que bueno, yo creo que al final la cesión es la única salida que podía haber, sobre todo para dar cabida a jugadores que tengan más futuro, ¿no?, en el Real Valladolid, o incluso para promocionar al primer equipo. Y en el caso de Saidi Janko, que esa cesión al Bochum, si no me equivoco, creo que bueno, Saidi Janko llegó como una apuesta bastante firme. Creo que era un lateral derecho con mucho vuelo, con mucha capacidad ofensiva, pero que en la Liga Española no ha mostrado esa calidad y esa capacidad para demostrarlo en el campo. Yo creo que al final Luis Pérez le ganó la partida relativamente pronto y en ese sentido creo que la cesión es una muy buena salida. Y luego vamos ya con traspasos que son definitivos, que la mayoría han salido libres. En este caso, Roberto, que ha sido uno de los últimos en confirmarse y que seguramente era una baja necesaria. Sergio Benito al Córdoba, José Antonio Caro al Burgos, Raúl García Carnero al Depor, Diego Allende al Andorra, Pablo Hervías al Málaga, Nacho Martínez, un mitazo, al Tenerife, Kiko Olivas también, que decir, al Cartagena, Fede San Emeterio al Cádiz, y el único jugador que ha dejado dinero también es Rubén Alcaraz, precisamente al Cádiz. No sé si quieres comentar alguna por encima del resto. Bueno, quizá la de Alcaraz, ¿no? Un futbolista que llegó al Real Valladolid con una expectativa también muy alta, un jugador que había demostrado tener calidad, tener capacidad de mando en medio campo, un futbolista con muy buen disparo desde fuera del área. Yo creo que no llegó a demostrar en Valladolid la calidad que tenía. Me da la sensación de que en muchos casos fue un jugador que no rindió al nivel total que se le conoce a este futbolista. Tuvo tramos, eso es innegable, pero me da la sensación de que bueno, siendo además el único que ha dejado algo de dinero en las arcas, me parece que ha sido cerca de 1 millón, 1,5 millones, creo que es algo bastante triste, ¿no? Yo creo que sí que es un futbolista que podría haber rendido en el Valladolid si se hubieran dado las condiciones. Creo que finalmente, pues, tanto Fede San Emeterio como él parece que su futuro es el Cádiz, o por lo menos el futuro inmediato. Veremos qué pasa con Fede también. Y bueno, la realidad es que el resto yo creo que son jugadores que en muchos casos no habían dado el rendimiento necesario. En el caso, por ejemplo, de Nacho Martínez o Kiko Olivas, son futbolistas contrastadísimos que han dado mucho al Real Valladolid. Hervías incluso tuvo una época muy buena en la segunda vuelta de
de liga, que creo que fue esencial también. Bueno, yo creo que son jugadores que cuando quieres hacer un proyecto de cero, cuando quieres ir mejorando y sobre todo subiendo escalones en primera división, se tienen que dar despedidas, algunas más duras que otras, pero lo que está claro es que el proyecto sigue su curso. Sí, seguramente el Valladolid que nos hemos encontrado en los últimos años siempre ha sido con Nacho y con Kiko Olivas. De hecho, yo siempre he dicho de Kiko Olivas, que es un central infravalorado en la liga porque hacía muy bueno a su acompañante, pasó con Salisu, por ejemplo. Y bueno, y en el caso seguramente de Fede y de Rubén Alcaraz, el caso de Fede, por ejemplo, como persona que vive en Granada, siempre me tocó de cerca por ese año que estuvo aquí, que rindió espectacular y siempre he pensado que tenía nivel para primera. Y respecto a Rubén Alcaraz, me sorprende un poco porque, bueno, las veces que lo hizo en primera, a mí hubo un año que el Valladolid me gustó mucho en primera, no sé qué temporada fue exactamente, y creo que Rubén Alcaraz fue de lo mejor. Y luego, en la temporada pasada, cuando llegó al Cádiz, bueno, yo creo que sin su llegada en el centro del campo, el Cádiz no se hubiese salvado, así que implica un poco el buen jugador que es y a su vez también lo irregular, ¿no? Que seguramente es en otras ocasiones. Sí, bueno, y depende también muchas veces el dibujo táctico de lo que busque el entrenador. Yo creo que al final el encaje es el que es. Sí, sí. Y al final son salidas que se han producido, luego repasaremos el 11 y antes de ello vamos con las altas. En primer lugar, 3 jugadores que, como comentabas al principio, estaban cedidos y ahora llegan de manera definitiva. Es el caso de Iván Sánchez, de Monchu y de Gonzalo Plata. Los 3 a priori van a ser muy importantes. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, en el caso de Gonzalo Plata creo que estamos hablando de uno de los talentos sudamericanos de los últimos 2 años, probablemente. Un jugador que en Sporting de Portugal perdió el sitio con jugadores con muchísimo talento. Creo que Pedro Gonçalves, por ejemplo, estaba muy por encima de él. Yo creo que al final no tenía sitio para desarrollarse en Portugal. Rubén Amorim acertadamente vio que era una salida poder cederlo y al final en Valladolid yo creo que ha encontrado un poco la horma de su zapato, ¿no? Yo creo que Pacheta ha entendido muy bien el talento de este futbolista, lo ha comprendido, lo ha cuidado, ha tenido momentos muy buenos en segunda división y creo que en primera es el caldo de cultivo perfecto para que este jugador siga desarrollándose, ¿no? Y además con el Mundial a la vuelta de la esquina, una de las piezas muy importantes de este Ecuador que va a competir en Qatar. En el caso de Iván Sánchez, creo que es un jugador que la pena fue que cuando llegó a Birmingham se lesionó de gravedad. Si no hubiera sido así, probablemente estaríamos hablando de un jugador que probablemente hubiera seguido su progreso en el fútbol inglés. Creo que es un futbolista con un talento brutal, que sí que es cierto que ha tenido más presencia en banda, pero que creo que en el interior es un jugador con una visión espectacular. Y en el caso de, se me está yendo ahora, Monchu, en el caso de Monchu, estamos hablando de un futbolista que en el Barça B dio muy buenos resultados, un jugador que estaba muy bien considerado en todos los equipos en los que ha jugado, un futbolista con mucha visión, que tiene la capacidad para ser organizador, jugar en la base de la jugada, pero también enfocarse a la frontal del área. En el Barça B incluso, si no recuerdo mal, llegó a jugar como delantero centro, como falso 9, un futbolista que tiene capacidad para girarse, para tener un buen disparo desde fuera del área. Ya lo hemos visto incluso en el Valladolid esta última temporada. Un futbolista que creo que puede dar mucho al equipo, que todavía está en una edad en la que puede seguir desarrollándose. En cualquier caso, de estos fichajes, destacar que hay que ver su rendimiento en primera división, porque Gonzalo Plata, evidentemente, es un jugador que a priori tiene que salir bien. Seguramente muchas de las esperanzas del Valladolid pasan por él. Y luego Monchu, por ejemplo, por potencial también, y sin embargo su año pasado en primera división no fue precisamente positivo. Y en el caso de Iván Sánchez seguramente sí que es un jugador que se le auguraba un potencial un poco más alto, y las lesiones no han terminado de terminar la carrera tanto como parecía. Sin embargo, sí que llegan otros jugadores que precisamente en primera sí que tienen más pozo. Empezamos evidentemente, bueno, con un mito que yo creo que en cuanto el Valladolid ascendió y anunció su salida del Villarreal, bueno, había que sumar 1 más 1 porque Sergio Asenjo tenía que ser el portero de este equipo. Sí, bueno, y la ilusión brutal, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la afición o los aficionados al fútbol, ya no solo del Valladolid, había unido los puntos, como tú bien dices, ¿no? Y ya se esperaba, ¿no?, que se enjodiera un paso. Pero hay que decir que él ha renunciado a muchas cosas por estar en el Valladolid, y creo que él ha dado un paso adelante que era fundamental para poder llegar a Pucela. Creo que eso es algo a valorar. Creo que es un portero que ha demostrado que quería estar aquí, y creo que eso es algo muy a valorar. Un portero que todavía está en plenitud de facultades,
Creo que es un futbolista que ha demostrado en innumerables ocasiones que tiene un nivel formidable. Es cierto que ya está de alguna manera en esa caída, ¿no?, de rendimiento probablemente en los próximos años, pero que sí que tiene potencial para trabajar, yo diría que un par de años, 3 años, al máximo nivel todavía en un equipo de primera división, sin duda alguna. Y sobre todo un portero que, bueno, que es muy respetado en la liga por todo lo que ha sido su carrera. Recordamos el calvario de las lesiones que ha tenido y aún así siempre se ha repuesto. Y a pesar de ello hay que comentar que seguramente será uno de los top 5, top 6 mejores porteros de la liga de la última década si hacemos un balance general. Luego, el caso de Escudero también pasa un poco parecido, si no me equivoco. Es canterano del Valladolid, ¿no? Sí, empezó aquí. Exacto. Y bueno, un jugador también con un recorrido impresionante. Ya lo vimos evidentemente lo que hizo en el Sevilla. Es verdad que hay una temporada un tanto complicada en Granada, pero a priori otro jugador que también viene a sumar experiencia. Sí, bueno, Escudero es un futbolista que además es de aquí de Valladolid, un jugador que nació en Santovenia, un pueblo muy cercano y realmente un jugador que siente al Valladolid, ¿no? Es cierto que se tuvo que ir muy pronto, que no tuvo demasiadas oportunidades en Zorrilla, tuvo la oportunidad de irse a Alemania, de brillar, de estar en un Sevilla muy, muy fuerte y muy importante en la historia del club hispalense. Da la sensación de que ese declive, esa llegada a Granada, esa mala temporada, quizá yo creo que también le da fe, ¿no?, para que en un equipo en el que se siente más arropado, en un equipo en el que yo creo que parte como titular, pero va a ir perdiendo un poco protagonismo. Veremos cuál es la intención de Pacheta, ¿no? Pero cuando hablemos del 11 sí que tengo algo que decir ahí en ese lateral izquierdo. Veremos qué pasa con Escudero, pero no deja de ser un jugador con mucha experiencia en la categoría, que creo que le viene muy bien a un equipo que en los mejores casos yo creo que no tiene demasiado pozo en la máxima categoría. Y luego, por último, el último fichaje que se ha confirmado hace unos días fue el de Mikel Malsa para reforzar el centro del campo. Alguien que no tiene tanta experiencia, este sí que es bastante más joven, pero lo que le hemos visto en Levante siempre ha sido un jugador interesante. Sí, y además en el Mirandés también dio muy buenos resultados. Creo que es un futbolista con mucha capacidad para cubrir mucha parte del mediocampo. Es un futbolista de trabajo, fundamentalmente. Es cierto que tiene buena llegada al área, es un jugador que se asocia bien, pero sobre todo yo creo que viene a ser un suplente de garantías tanto para Roque, diría, como sobre todo para Aguado. Son dos futbolistas muy distintos, Roque y él, pero sí que creo que pueden combinar un poco esas funciones. Y en ese sentido yo creo que Malsa es un buen fichaje. Se necesitaba una persona en medio campo, un jugador que potenciara el centro del campo, y yo creo que en ese sentido se ha fichado bien y creo que Malsa puede ser un jugador que, como vimos en el Levante, pueda sumar en ciertos tramos. Hemos comentado antes que el verano aún quedan días. Hay que ver qué movimientos hay, tanto en salidas como en llegadas. ¿Qué nos puede asegurar en este sentido? Ya sea de jugadores que están sonando o ya sea de posiciones concretas. Bueno, jugadores que están sonando poquito, la verdad, porque no le doy demasiada credibilidad a las cosas que van saliendo. Es cierto que se ha oído de todo en el verano, todos los veranos son iguales, ¿no? Se oyen nombres de jugadores que luego yo creo que no están ni cerca, pero la sensación que yo tengo es que sí que le hace falta al Valladolid un par de movimientos más. De hecho, el primer partido, como tú has dicho, no se ha tenido mucha suerte, ese 0-3 contra el Villarreal. Yo creo que al final duele bastante, pero también demuestra muchas cosas, ¿no? Demuestra que esta plantilla tiene ciertos tramos de posesión de balón, de dominio, pero que quizá le falta un poquito esa capacidad para no deshacerse, ¿no? Para mí son necesarios un central y un delantero centro. Creo que la baja de Weissman ya nos hizo temblar a muchos y en ese caso yo creo que quizás son las dos posiciones que más necesitan un refuerzo ahora mismo. Bueno, si quieres, antes de pasar ya con el 11, vamos a hablar de la figura clave que es Pacheta, un entrenador que seguramente no ha tenido tanta suerte en primera división como seguramente merezca, pero que en Valladolid tiene plena confianza. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es un entrenador que ha caído de pie, ¿no?, en el Valladolid. Yo creo que por mensaje ya nos tenía ganados. Creo que Pacheta es un entrenador que encaja muy bien con el Valladolid por contexto, porque el Real Valladolid es un equipo histórico de primera división, eso no hay que dudarlo, pero que también creo que es un club muy humilde, que ha sabido hacer las cosas siempre desde la base, desde trabajar bien, desde trabajar juntos, desde formar un equipo que tenga capacidad para competirle a cualquiera. Se ha demostrado en la historia del Real Valladolid que tiene ese pozo, ¿no?, o esa figura.
Y creo que Pacheta encaja bastante bien con un equipo de esas condiciones, ¿no? Un hombre que vivió precisamente el ascenso de ese Numancia histórico, un entrenador que ha vivido ascensos ya a Primera División, que quizá lo que le faltaba era un proyecto en Primera División que confiara también en sus capacidades, en sus cualidades. Creo que el Real Valladolid debería ser ese equipo. Ya no es que pudiera serlo, es que creo que debería. Creo que se tiene que confiar mucho en Pacheta, un entrenador que además, por estilo de juego, creo que puede encajar muy bien con la plantilla que se está conformando. Es cierto que se va lento, que hacen falta piezas, eso es innegable, pero sabemos cómo es el mercado y lo difícil que es acometer una operación importante, y la sensación que yo tengo es que esta plantilla está hecha para Pacheta. Aunque le falten cosas, aunque quizás se pudiera mejorar, la sensación que tengo es que esta plantilla está hecha para un entrenador que quiere llevar la iniciativa, que tiene capacidad para ir arriba, que no tiene complejos. Creo que Pacheta es un entrenador formidable, lo está demostrando, lo ha demostrado ya el año pasado. Esperemos que lo siga demostrando en Primera División, porque creo que es el hombre idóneo para el Real Valladolid. De hecho, lo vimos ayer, aunque fue el primer partido ante el Villarreal, y evidentemente la derrota es dura, pero bueno, se pueden ir sacando unos pequeños pinitos de lo que puede ser este Valladolid, y vimos cómo en la primera parte el equipo no renunciaba a ello, intentaba salir con la pelota desde atrás. Evidentemente, tener a Sergio León arriba, que es un delantero, bueno, potente, pues te da ciertas opciones, pero al principio el objetivo, y sobre todo por jugador en el centro del campo, la idea es esa, y creo que con la idea de Pacheta, que ya lo hemos visto en otros dos equipos, bueno, creo que la idea, como bien has dicho, tiene bastante sentido. En cualquier caso, vamos a pasar ya al 11 a priori titular. Ya sabemos cómo va esto, luego la temporada es larga y puede pasar cualquier cosa, pero bueno, el 11 que tú me dibujas es un 4-2-3-1 a priori, luego lo haremos con sus pequeñas variantes, evidentemente, con Sergio Asenjo, evidentemente en portería, ya dando ese relevo a Jordi Masip, creo que es necesario. En defensa, Luis Pérez en el lateral derecho, Joaquín Fernández, el Yamik, y tú me colocas de momento a Olaza como lateral izquierdo. Aquí querías puntualizar algo, ¿no? Sí, bueno, es que a mí me parece que, además, para el estilo que tiene Pacheta, Lucas Olaza es una pieza importante. Yo creo que va a ganar protagonismo esta temporada. Si no lo hiciera, realmente creo que Olaza sería una venta, ¿no? Y no se ha movido prácticamente nada. Creo que Olaza es parte de este equipo, parte de este grupo. Creo que va a terminar teniendo protagonismo en el lateral izquierdo. A mí es un jugador que siempre me gusta más de lo que la gente dice o luego se relaciona. A mí es un lateral que me convence bastante. Luego, en el centro del campo, evidentemente insustituible de la base de segunda división, Roque Mesa y Aguado. Aquí evidentemente son papá y mamá en el centro del campo. Luego, entendemos la línea de tres por delante, con Gonzalo Plata evidentemente en derecha, Iván Sánchez más o menos de interior media punta, ¿no? Y Tony Villa en banda izquierda, y arriba evidentemente Sean Bateman esperando a la recuperación, claro. Sí, bueno, yo creo he hecho un 11 compensado, sobre todo a la idea que creo que se puede tener en primera, ¿no? Y continuista también con lo que vemos en segunda división. Obviamente, ¿no? Es que yo creo que el bloque tiene que ser más o menos el mismo, con piezas añadidas, y viendo un poco el mercado que ha hecho el Real Valladolid, yo creo que lo que se ha traído sobre todo son jugadores que, salvo en la portería, no van a ser titulares indiscutibles. Son jugadores que pueden disputar la posesión, que pueden de alguna manera ganarse el puesto, pero no sé si hasta el punto de ser titulares indiscutibles se ha fichado un jugador, ¿no? Miquel Malsa, por ejemplo, para mí me parece un refuerzo de lujo para hacer banquillo, ¿no? En el sentido del dibujo, del sistema, del dibujo táctico, te puso un 4-2-3-1, pero creo que puede evolucionar un poco a un 4-3-2-1. Mi sensación es que las bandas se van a meter mucho al interior. Ya lo vimos en segunda división. En segunda se empezó además con la idea de jugar con tres centrales. Se desechó al tiempo porque no funcionaba, pero se seguía jugando con cuatro defensas con laterales muy altos, haciendo las veces casi de carrileros, ¿no? Y yo creo que además era algo que beneficiaba precisamente tanto a Nacho como a Luis Pérez, que eran dos jugadores que subían mucho, que tenían la capacidad para llegar muy profundos, y en el caso de este Valladolid creo que sería algo muy parecido, ¿no? Creo que el dominio en la banda, los que abren el campo en este particular son los laterales. Y creo que Luis Pérez y Olaza encajan muy bien en ese tipo de juego. Sergio Escudero incluso se ha probado en pretemporada como central izquierdo. Es algo que creo que no se va a poder utilizar en todos los partidos, pero que puede ser un recurso para Pacheta, incluso para conformar en algún momento una defensa de tres jugadores en momentos puntuales, circunstanciales. Creo que puede volver a probar. No creo que vaya a funcionar a la larga, pero creo que sí que es un recurso.
Y el caso del 4-4-2, que ya hemos visto también la pasada campaña, creo que lo ha utilizado en algunos momentos. Weissman, Sergio León sí que fueron pareja de delanteros, y en algún momento yo creo que Iván Sánchez o el propio Gonzalo Plata podrían hacer las veces de segundo delantero y cambiar un poquito la forma de jugar. De hecho, es un esquema que, aunque partimos de esto desde la base, no va a ser fijo, porque, por ejemplo, ya vimos como Iván Sánchez, por ejemplo, entraba y lo hacía en banda, y entraba Monchu para reforzar un poco más el centro del campo y hacer una especie de 4-3-3 más o menos. Así que al final el Valladolid, bueno, se va a ir moviendo más o menos entre esos esquemas. Bueno, no sé si hay algún jugador de estos que me han dado alternativa a este 11 que creas que tenga bastantes opciones de acabar entrando, o al menos de ser muy importante. Hombre, yo creo que importantes hay muchos, ¿no? Yo creo que Óscar Plano es un jugador que a Pacheta le ha gustado siempre, que es un futbolista que además tiene mucha experiencia en el Real Valladolid, un futbolista que no hay que olvidar que ha dado muchísimo a este equipo, un jugador que creo que puede seguir siendo importante y que va a ir dando cositas. Me da la sensación de que uno de los hombres que veremos si es recurso, veremos si va ganando protagonismo, y precisamente hablábamos de que Roque Mesa quizá no tenía tantos relevos, a pesar de Monchu. Creo que es Quique Pérez, ¿no? Un jugador que también puede sumar, que puede ser un futbolista que haga las veces de organizador, o incluso Anuar, ¿no? Un futbolista que yo tengo dudas de que vaya a rendir bien en primera división, pero que fue un jugador muy polivalente, muy versátil en segunda división, fue un comodín para Pacheta. Y bueno, a mí me gustaría hablar obviamente de dos futbolistas que vienen fuertes desde la cantera. Uno es Iván Garri, que juega en el lateral izquierdo, y otro es Fresneda, que juega en el lateral derecho. Sonó para el Atlético de Madrid, un futbolista que ha terminado renovando. Creo que es una de las alegrías de este verano, a pesar de que no han llegado tantos fichajes como se podía esperar. Y la sensación es esa, ¿no? Yo creo que en ámbito de primer equipo, creo que Fresneda es un futbolista que puede ir apareciendo ya en el Real Valladolid. Yo este chico no lo he visto mucho, pero por ejemplo, por lo que he ido leyendo por Twitter, se me apunta como uno de los laterales con más proyección de España, al menos de momento. Y si no sé si tiene ya ficha del primer equipo o no, ahora mismo. No, si no me equivoco, tiene ficha formativa de momento. Y es que bueno, es del 2004, si no me equivoco. Sí, 17 años. Es un futbolista que yo creo que lo primero que tiene que hacer es asentarse en el filial. Un jugador que empieza a aparecer precisamente porque Pacheta lo llama en un partido de Copa, que muchos recordaréis, y la sensación es que esa, ¿no? Que es un jugador con mucho futuro, con potencial, y que va a estar ahí en el día a día, yo creo, de primera división, precisamente para aparecer cuando sea necesario. Lo que has comentado en el centro del campo, sí que quiero tocarlo un poco más, porque a mí Quique Pérez es un jugador que me encanta, es predilección un poco personal, y que creo que además, sin llegar a ser titular, creo que en el Elche hizo un muy buen papel en la segunda vuelta. De hecho, a mí me sorprendió un poco cuando el Valladolid prescindía de él. Bueno, prescindía, entre comillas, porque evidentemente el Elche ahí metió mano de por medio, pero bueno, es un jugador que me interesa mucho. Y con Anuar sí que estoy bastante de acuerdo contigo. También es un jugador que para primera división siempre se me ha quedado un tanto corto. En cualquier caso, ya analizada la plantilla por encima, bueno, ¿cuál es el objetivo del Valladolid? Bueno, está claro que es la permanencia. ¿Y cuáles crees que va a ser el resultado, o cuál crees que va encaminado el equipo para conseguir dicho objetivo? Bueno, yo diría que tiene equipo para conseguir la permanencia. Mi sensación es que ese debería ser el objetivo primordial. Creo que si vamos a un objetivo un poquito más por encima, yo diría la tranquilidad, ¿no? Estar en una posición que no exija llegar hasta la última jornada para decidirlo todo. Eso es algo que el Real Valladolid se ha abonado en las últimas temporadas. Es cierto que la afición, por así decirlo, tiene nervios de oro porque ya ha conseguido de alguna manera, tanto en años anteriores con Sergio se consiguió la permanencia en la última jornada, la pasada temporada hemos ascendido en la última jornada. La sensación es que todas las alegrías llegan en la última jornada. Creo que se puede aspirar a la permanencia con total tranquilidad. Creo que ese sería el objetivo mínimo exigible, por así decirlo. Pero que si vamos un paso más allá, yo no soy de soñar por encima de las posibilidades. Creo que lo mejor sería conseguir la permanencia, pero con cierta tranquilidad, descontando jornadas y sobre todo pudiendo incluso, hablamos de los jugadores jóvenes, que en las últimas jornadas vayan saliendo chavales que puedan ir configurando y también construyendo el proyecto futuro, claro que sí. Al final, evidentemente,
El Valladolid va a ser a priori uno de esos 5, 6, 7 equipos que van a estar peleando por la parte baja, pero que creo que este año principalmente está bastante igualado más o menos entre los equipos que hay, incluso con los 3 recién ascendidos que tienen un potencial, en mi opinión, bastante interesante. En cualquier caso, Miguel, muchas gracias por pasarte, creo que ha quedado un análisis bastante completo dentro de un vídeo de media hora aproximadamente. Bueno, muchísimas gracias por pasarte, evidentemente. Muchas gracias a ti, David, por invitarme. Un placer hablar de fútbol y si es de mi equipo, del equipo de mi ciudad, pues mucho mejor. Bueno, y a vosotros, chicos, si os ha gustado, por supuesto, apoyar este tipo de contenido. A Miguel, seguramente lo conocéis todo. En cualquier caso, dejo sus redes, también su canal de YouTube, ¿no? Que estás ahí también ahora dándole bastante fuerte, hablando no solo del Valladolid, sino también un poco del panorama del fútbol a nivel más global. Y bueno, básicamente ahí os dejo su red en la descripción. Si os ha gustado, podéis dejar un like, suscribiros como siempre digo, y si queréis comentar algo en el Real Valladolid, podéis hacerlo evidentemente siempre desde el respeto. Un saludo y hasta la próxima.